Iztecali. No sé si también vaya ahí implícita la ley del servicio civil en el caso del estado de Baja California y qué tanto esto afecta. Pero el SIGA tiene una visión muy especial sobre esta situación y que no es nada nuevo, que se está manipulando a través de ciertos medios, medios considerados obviamente chayoteros, que hacen lo que el gobierno del estado les diga. Lamentablemente así es. Platícanos mejor, por favor. Claro que sí. Agradezco el espacio nuevamente después de una larga ausencia, así es, esa es la palabra. Trini, efectivamente, nuestra organización tiene una característica de ser diferentes a las demás organizaciones formales. Nuestro sindicato, no solamente la palabra independiente es en la denominación, sino también en los hechos, que es lo más importante. Y eso implica que nosotros no estamos en contubernio con el gobierno, con el patrón. Siempre estamos defendiendo los derechos de los trabajadores. En este caso, el tema central que está ahorita en boga es la reforma o la posible reforma a la ley de Iztecali, de nuestro Instituto de Seguridad Social aquí en la región. Nosotros sostenemos que no hay razón de hacer ninguna modificación a la ley de Iztecali, que esta propaganda o esta promoción por parte del gobierno del estado solamente es un distractor para todos los trabajadores, tanto de la burocracia como el magisterio. ¿Para qué propósito lo hacen? Precisamente para que ellos no atiendan un asunto que es de vital importancia. El artículo 133 de la Constitución establece la jerarquía de leyes, lo que quiere decir que si en una norma de carácter federal ya fue promulgada y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y los criterios que maneja esa norma pues están vigentes, por lo tanto, si existiera una norma ínfima o inferior a ella y que dijera lo contrario, pues la norma federal era la que va a prevalecer. Con esto quiero decir que para cambiar los sistemas de pensiones, que es lo más preocupante en este momento, para eso es la reforma, o al menos la autoridad oficial lo dice así, que es para cambiar el sistema de Iztecali, el sistema de pensiones de Iztecali. No habla nada sobre la atención médica, eso ya lo establecieron desde el año pasado en un acuerdo que se firmó la gobernadora, en donde ella quiso transferir el sistema local de Iztecali a ISSSTE Bienestar, lo cual nuevamente esta organización sindical, SIGA, lo impidió a través de 5 amparos. Pero bueno, seguimos con la explicación del marco legal, donde se establece los cambios posibles que puedan darse en el sistema de pensiones y que tiene que ver con una ley federal, una ley local, y esta ley local ya fue armonizada, ya fue en concordancia con la ley federal que establece todos estos cambios que se pudieran dar. En cuanto estamos hablando del tema del sistema de pensiones, es la ley del sistema de carrera de maestras y maestros que se publicó precisamente en el mes de octubre del año 2019. Ahí inicia este procedimiento legal, jurídico, en cuanto a las normas, y concluye aquí en Baja California con la armonía en el año 2020. En plena pandemia, los diputados aquí locales aprueban una reforma a la ley, fíjate bien, impropiamente, porque fue la ley de educación donde insertaron un solo artículo, que es lo que armoniza con la ley federal. Ese artículo es el artículo 83, mal no recuerdo,
en donde establece precisamente esa armonización. Lo hicieron en plena, vuelvo a reiterar, en plena pandemia, y lo publicaron como un mensaje subliminal el día 28 de diciembre del 2020. Todos sabemos aquí en nuestras tradiciones, pues que es un día de los santos inocentes. Así es que ese es el marco legal, tanto vuelvo a repetir, en concordancia con el artículo 133 de la Constitución. Por eso nosotros sostenemos, el SIGA sostiene que no es necesario hacer ninguna reforma localmente para que ellos puedan hacer los sistemas, el cambio de sistema de pensiones. Eso ya está, el marco jurídico ya está completo, nada más falta un solo detalle, que es lo que estamos esperando, a lo cual nos tenemos que enfocar, y es por eso que la autoridad misma le interesa que los demás trabajadores se distraigan, que no se centren en ese documento que va a firmar la gobernadora. ¿Qué documento va a firmar la gobernadora? Ella ya lo anunció también. Incluso lo anunció siendo candidata a la gobernatura. Dijo que el primer día iba ella a tocar las puertas ahí a nivel federal para que Baja California se incrustara en ese pacto federal donde va a transferir la nómina de todo el sistema educativo. Esa es la clave. Ese documento es la clave. Nada más falta eso para perfeccionar el que dé el aval para hacer un nuevo sistema o para adherirse a un nuevo sistema de pensiones. Es decir, centralización de exactamente, de la nómina y del sistema. Y con eso inicia, obviamente, que el sistema tendría ahí mismo, en esa reglamentación, esa normatividad que ya fue aprobada, lo establece claramente. Y a partir de ese momento, hacia dónde tenemos que dirigir las cuotas retenidas de los trabajadores en activo, a qué institución vamos a enviar las cuotas retenidas para efectos, porque los compañeros activos aportan un concepto que se llama pensiones y jubilaciones, precisamente es para el fondo de pensiones y jubilaciones que tenemos en Listecali, y el otro es para servicios médicos. El otro concepto es para servicios médicos. Entonces, en esa normatividad que estoy hablando, ya lo establece así. A partir de ese momento dice, denos indicaciones para llevar y conducir sus cuotas al nuevo instituto al que esté formado o al que ya hayan creado la misma autoridad. Ese instituto, Trini, ya nació. Ese instituto ya nació. Y nació este año 2024, el 30 de abril, Día del Niño. Nace ese nuevo monstruo que yo así le denomino, donde todos, incluso ese monstruo, está diseñado de tal manera en donde todos vamos a caer ahí, todos los trabajadores de México, de todos los sistemas. ¿Cuál es la política del gobierno federal? Hacer una homologación de todas las prestaciones de los trabajadores en un solo sistema universal de pensiones. Ese nuevo sistema universal de pensiones, ese organismo del sistema universal de pensiones ya nació y se le llama, o ya tiene un nombre, se llama Sistema de Pensiones Bienestar, ¿sí? Que nace con ese momento. A nosotros nos han dicho, a la población en general, que ese nuevo sistema es para fortalecer a otros sistemas en cuanto a pensiones muy bajas, ¿sí? Así nos los han vendido, diciéndonos que es para fortalecer solamente para aquellas pensiones que son muy bajas y poderlas elevar a otro rango donde sea en provecho de cada trabajador, pero no es así. Hacia allá nos están dirigiendo. Ok, eso ya concluyó. Por eso sostenemos que esto es solamente una faramalla, una distracción, que aquí están involucrados tanto el patrón, que es el gobierno, como los dirigentes de los sindicatos oficialistas, sindicatos que están vendidos al gobierno. Los dirigentes saben perfectamente hacia dónde los están dirigiendo. Tengo dudas de que la base sí se da cuenta. A lo mejor hay grupos incluso
gente de buena fe que sí cree en serio esto que están planteando la autoridad. Que las mesas de trabajo que anunciaron la gobernadora con los diferentes grupos, que sí les van a dar oportunidad de hacer propuestas para una modificación, que sí los van a involucrar y que a raíz de ese trabajo va a haber un consenso y que ese consenso lo van a traducir en una iniciativa de reforma y lo van a enviar al Congreso local para su aprobación. Hay gente que yo creo que sí, de buena fe, lo están haciendo, lo están trabajando. Nosotros sostenemos que es distracción, que eso los metes en esa dinámica, se distraen y le van a dar poca importancia al documento que vaya a firmar la gobernadora. Si le dan poca importancia y pasa el término legal para poderse amparar, ya esos compañeros trabajadores ya no van a poder hacer absolutamente nada después de que se venza el plazo legal para poderse proteger. No va a haber oportunidad ya. Entonces, por lo tanto, lo que ellos acá estuvieron trabajando sobre alguna posible reforma y todo lo demás, les van a decir, las condiciones que ustedes están poniendo como trabajadores es imposible de cumplirlas. ¿Por qué? Porque están poniendo una condición insuperable. ¿Cuál es la condición insuperable que el gobierno del estado jamás va a aceptar? Están poniendo la condición insuperable que se llama auditoría externa de Iztecali. Eso jamás lo va a aceptar la autoridad. ¿Por qué? Simple y llanamente, porque si permitieran el remoto caso que lo hiciera, iban a descubrir que la institución es viable, que la institución, los recursos que han desviado la institución son miles de millones de pesos y ahorita mismo, viendo cómo está el propio instituto, nada más para decirte sobre el personal que acaban de sumar en este año 2024, 1,000 plazas más al instituto, siendo que se supone que es un instituto quebrado y sin embargo meten 1,000 plazas en el año 2024. Nosotros tenemos exactamente la respuesta de por qué metieron esos compañeros ahí trabajadores. O sea, esos trabajadores físicamente no se encuentran laborando en el instituto. Se encuentran laborando en donde siempre han estado. Sin embargo, ¿por qué los meten en la nómina de Iztecali? Hay quienes interpretan eso como están fortaleciendo al instituto. No, esa tiene una respuesta muy clara y muy contundente en el documento que firmó la gobernadora el año pasado, el 3 de agosto del 2023. El convenio donde ella transfería al Instituto de Iztecali a Bienestar. ¿Y qué decía una de las cláusulas? Una de las cláusulas establecía que si todos los trabajadores que en ese momento se encontraran en la nómina de la institución objeto de la transferencia, iban a ser basificados próximamente. De tal manera que al meterlos a la nómina del instituto, esos compañeros de contrato que estaban de contrato, no eran plazas base, no eran burócratas de plaza base, al transferirlo de acuerdo al clausulado, iban a convertirse en plazas bases. Y lo tenían que hacer, porque el clausulado lo dice muy claro, antes de la firma del convenio. Y esa firma lo hicieron el 3 de agosto. Lo publicaron el 5 de septiembre del año 2023 en el Diario Oficial de la Federación. Bien, entonces ellos estaban, esas personas estuvieron antes de la firma ya los habían transferido, para que ellos pudieran acreditar que esos trabajadores ya estaban dentro de la nómina de Iztecali
con ese carácter provisional o interino, como le den la dominación. No eran plazas bases. Se convierten en plazas bases parte de esas personas ahora en este año 2024, en el mes de abril. En el mes de abril se hizo un acto donde estaba la gobernadora, autoridades de ISS Bienestar, y les entregan las plazas bases a 516 personas. Y claro que iban a hacer poco a poco, el programa es poco a poco basificar. Bueno, pues se entregaron 516. Se hizo la ceremonia allá en el Centro de Convenciones de Rosarito, ahí se citó a los trabajadores para entregarles su nombramiento base. Ese es el camino que han seguido hasta este momento. Por eso nosotros sostenemos que incluso si la reforma de una ley tan ínfima como es la ley de Iztecali, porque han de saber que la ley de Iztecali es la ley más ínfima que tenemos dentro de aquí, de la estructura de leyes a nivel local. Hay dos leyes superiores a ella que fueron creadas en el año 2015, cuando se hizo precisamente la reforma de Iztecali también, que son las leyes reglamentarias, el artículo 99 de nuestra Constitución local. Y esa una, fracción primera, es para la burocracia y fracción segunda es para el magisterio. ¿Sí? Esas dos leyes son superiores incluso a la ley de Iztecali, pero bueno, debieron haberlo ahorita señalando incluso, porque tendrían que modificar antes que la ley de Iztecali. Yo creo que el planteamiento hasta eso está equivocado, porque debe ser modificar las dos leyes reglamentarias porque son superiores a la ley de Iztecali antes de estar planteando. Por eso también es falso esto, esa promoción de estar diciendo que reforma la ley de Iztecali. No, debería ser reforma a la fracción primera, fracción segunda de la ley del artículo 99 de la Constitución. Profe, entonces aquí estamos hablando de que se viene un galimatías. En concreto, ¿qué es lo que pretendería, en todo caso así en concreto, el gobierno del Estado? Si le entiendo, quiere deshacerse de la nómina, quiere deshacerse prácticamente del sistema estatal, ese sería el objetivo. Quiere pasar el Iztecali, deshacerse del Iztecali, en otras palabras, y reducir las pensiones. Sí, la pretensión última es esa, lo último que está señalando, la reducción de las pensiones que ellos denominan, que tenemos pensiones en Baja California, como en otros estados de la República, llamadas pensiones doradas. Es decir, que rebasan en el caso de, hay compañeros aquí en Baja California que tenemos pensiones un tope. Lo que ellos quieren es establecer un salarial en cuanto a las pensiones, tal y como el sistema federal lo tiene. Entonces, en grandes rasgos es lo que ellos pretenden. Por eso, a través de ese sistema universal de pensiones, topar las pensiones de todos los trabajadores con un mínimo o un máximo, en este caso es un máximo de 10 sumas. Eso es lo que tiene el sistema federal. Que en este momento equivale a 33,000 pesos, pesos centavos mensuales. Más también lo que se reduciría sería el aguinaldo. El aguinaldo a nivel federal son 40 días. Nosotros aquí en Baja California tenemos 60. Hay estados que tienen hasta 90, ¿sí? Estados de la República. Pero bueno, aquí en Baja California tenemos. Eso es lo que pretenden a grandes rasgos. La propuesta del Ejecutivo Estatal incluso viene más severa a lo que nosotros habíamos mencionado. Nosotros habíamos mencionado que venía con ese tope que acabo de señalar, con la cuestión del aguinaldo también, a 40 días, pero nos iban a dejar un bono que es equivalente a 5 días de pago, que se denomina bono de ajuste de calendario. Y que posiblemente también al magisterio se les iba a dar el día del maestro, la quincena del día del maestro, que se paga en el mes de mayo.
Así lo habíamos nosotros anunciado. Sin embargo, dada lo que ya difundió el gobierno aquí local, no viene así. Viene exclusivamente que solamente se van a respetar las prestaciones constitucionales. Y las prestaciones constitucionales, para aquellos, para poderlas enfatizar y poderles decir claramente cuáles son estas, pues solamente son dos. Es el aguinaldo, pero es el aguinaldo que acabo de señalar, y la prima vacacional. Son lo que establece la Constitución. Lo demás no. Las demás prestaciones no están establecidas en la Constitución. Entonces viene así la propuesta. Yo sé que el gobierno, pues obviamente, que hace una propuesta muy fuerte para después ya negociar, ¿sí? Negociar con los trabajadores. Y viene la propuesta de elevar nuevamente la edad para poderte pensionar o jubilar. Ahorita las nuevas generaciones son 65 años para poderte jubilar. Y las generaciones actuales, las que están ahorita en tránsito, pues son 60. Y la propuesta son 75 años. 75 para poderte jubilar. Esa es la propuesta del gobierno. Otra de las cosas que vienen es que tú sabes que nuestra organización sindical también logró en el año 2015, a través de un procedimiento donde nos fuimos a la Ciudad de México, a Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que aquí en Baja California a todos los pensionados y jubilados no se les retenga ya más ni para el concepto de pensión y jubilaciones ni servicio médico. Bien, la propuesta del Ejecutivo es que esa resolución de la Suprema Corte de Justicia quede sin efecto, que todos los pensionados y jubilados aporten a la institución y en el caso de lo que establece la ley local, un 5% en el caso de los trabajadores del magisterio, creo que es un 7% los compañeros de la burocracia, ¿sí? De los que son jubilados. Entonces, eso también viene así. Obviamente, la separación de Iztecali y del sistema de pensiones, eso también lo está proponiendo. Obviamente tiene lógica. ¿Por qué? Tu pregunta original fue, bueno, ¿qué pretenden? Y eso de que el gobierno está de acuerdo a enviar toda la nómina, a centralizar la nómina del magisterio hacia Secretaría de Hacienda. No es que esté de acuerdo. La gobernadora María del Pilar, obviamente, ni tampoco el secretario de Hacienda está de acuerdo con eso, pero no les queda de otra. O sea, al gobierno, qué curioso, los 8 estados de la República que no son de Morena no han firmado ni van a firmar ningún convenio para transferir los sistemas locales tratándose de atención médica y tampoco para federalizar la nómina del magisterio. ¿Por qué? Porque los gobernadores, ¿cuál es el negocio de todo gobierno? O sea, es lógico, es el presupuesto. ¿Cómo crees que le va a convenir a la gobernadora o al secretario de Hacienda que le dirige a esto mandar el 85% del presupuesto de Baja California, centralizarlo? Porque va a centralizarlo el sistema de salud, que ya empezó desde el año pasado, y ahora todo lo que es la educación, todo el presupuesto educativo, que es muchísima lana. Entonces, se va a centralizar todo, ya no lo va a manejar, ya no lo va a poder manipular. Imagínate, todos esos recursos lo van a manejar allá en la Secretaría de Hacienda, no lo van a manejar aquí localmente el secretario de Hacienda. Por eso, muy importante lo que anunció el secretario de Hacienda en el noviembre aproximadamente, cuando envió el presupuesto aquí localmente, el presupuesto del 2024, señalando y dando un anuncio de que iba a procurar el estado de Baja California elevar su presupuesto local, lo que produce el estado de Baja California. ¿Sí? Estaba el año pasado, 2023, aproximadamente en unos 7,000, 8,000 millones de pesos, nada más. Nada más. Que ellos producen, que ellos a través de los impuestos están produciendo para hacer con ese presupuesto, con esos recursos, pues lo que ellos quieran, sin estarlo supervisando la federación.
Es decir, ellos de manera unilateral pueden destinar esos recursos y anuncia diciendo que para el año 2024 su objetivo era elevarlo a 17,000 millones de pesos. Acaban de dar el último informe. Llevan recabados 11,000 millones de pesos, presupuesto local, netamente local. Entonces todavía le falta como unos 5,000, 6,000 más o menos de aquí a diciembre para poderlo completar el objetivo que ellos se trazaron. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Dice, porque solamente esos recursos son los que vamos a manejar, le dijo el secretario de Hacienda a Marina. Lo demás, como ya se va a centralizar, ya no lo vamos a poder nosotros operar. Entonces, ellos, volviendo a la pregunta, ¿les conviene eso? No, pero no les queda de otra, porque todos los gobernadores de Morena pues tienen que ajustarse a los lineamientos que vienen a nivel federal. Si fuese conveniente, si fuese a favor de los trabajadores, todas esas maniobras, todos esos cambios, todas esas políticas federales, hay que reflexionar. Los 8 gobernadores que no son de Morena, si fuese algo bueno, ¿por qué alguno, al menos de ellos, pudieran hacer todos esos convenios? Porque iba a ser a favor de sus trabajadores, a favor de su ciudadanía. O sea, lo hubiera dicho. Curiosamente es que ninguno lo va a hacer y tampoco, o sea, ya pronunciaron que no. ¿Por qué? Pues es tan sencillo. Imagínate dejar sus presupuestos en manos de otro ente, que es en este caso el federal. O sea, no. Profe, sin embargo, aquí hay una situación muy interesante. El estado de Baja California, si mal no recuerdo, maneja alrededor del 40 a 40 y tantos % del presupuesto estatal para la educación. Ajá, sí. Es decir, pero aquí al pasarla a la federación, pues va a perder todo ese presupuesto que no se le va a entregar. Claro que ya no. Ya se va a centralizar. Y esto ya sé que provoca conflictos. ¿En qué directamente afectaría a los trabajadores en general y en especial a los jubilados? Bien. Si se acepta una cosa de esta naturaleza, como ya está concatenado con lo que acabo de mencionar, el sistema, el caso de los jubilados, ¿en qué les va a perjudicar? De que cuando son activos, los compañeros reciben prestaciones locales que se las están pagando, que son acuerdos aquí a nivel local, que nosotros les denominamos bonos. Al centralizar todo, esos bonos al momento de ser jubilados desaparecen. Es decir, no se los van a llevar. Los 8 bonos que nosotros comúnmente decimos, ¿no? Tenemos 8 bonos más o menos en forma general, toda la docencia, todos los trabajadores, todos los maestros, esos 8 bonos desaparecen. ¿Sí? Desaparecen. Entonces, ¿el cuánto representan? Aproximadamente un 35% de nuestras prestaciones genéricas. O sea, de todo nuestro salario, es aproximadamente, tendrían que mermarse un 35%. Ahora, auméntale el cachito que nos van a quitar del aguinaldo, ya sería otro 5% más. Entonces, por lo tanto, un 40% de eso íbamos a ser mermado. Así, en lo más, ¿qué se puede decir? Lo más bondadoso que puedo ser, o sea, en la explicación, porque posiblemente sea más, posiblemente sea mucho más del 40% que vamos a ser afectados. Algunos, los que tenemos pensiones muy altas, obviamente que va a ser más del 40%, mucho más. Estoy hablando del promedio de los trabajadores que ganan aproximadamente una pensión de 65,000 mensuales. Imagínate quedarse en 33, nada más, 33, o sea, un 40, un 55% de merma. Y pues ya si ganan más de esa cantidad, ya deben de imaginarse cuánto va a ser la afectación. Entonces, en el caso de ellos, de los jubilados, en caso de los activos, obviamente, que la afectación no va a venir de manera instantánea, sino que va a ser a futuro. ¿Okay? Pero de manera así, para ellos en lo particular, por eso creo yo que los trabajadores que están en activo no va a haber ninguna rebelión, no se van a sublevar, no va a haber ninguna revolución. ¿Por qué? Porque a ellos no ven hacia el futuro.
Dice, no están viendo hacia 20 años, 25, 30 años hacia el futuro. Ellos ven de manera inmediata. Ellos, la preocupación es que se me los van a quitar mis bonos que está ahorita recibiendo, y la respuesta es que no, no se los van a quitar. Les van a seguir pagando esos bonos, ¿sí? Sin embargo, cuando se jubilen ya no los van a recibir. Sí, esa va a ser la diferencia. Y otra cosa, ¿cómo se los van a ganar? También se los van a ganar diciendo, mira, ya para tus prestaciones que tienes, que bueno, ahorita en teoría todavía los tienes, ya no necesitamos que tú aportes. En el caso de Baja California, los trabajadores aportan un 16% de su salario y la burocracia el 14%. Bien, ya no va a ser necesario que lo hagas, ¿sí? Para el sistema al cual vas a contribuir, necesita nada más el 3%, ¿sí? Tanto la burocracia como el magisterio. Entonces, para ellos también les va a convenir. Dice, para el nuevo sistema al cual te vamos a indilgar, porque ya no vas a estar en el ISSSTECALI, ya va a ser otro sistema el que te va a absorber, ese sistema necesita nada más el 3%. Entonces, del otro 13%, en el caso del magisterio, dice, te va a llegar directamente a tu bolsillo. Entonces, los trabajadores jóvenes, trabajadores que van empezando, van a decir, yo necesito que para la próxima quincena me hagas un incremento del 13%. Y yo me voy a quedar con eso. Yo no, imagínate estar pensando dentro de 20, 25 años qué va a pasar conmigo. Y otra, obviamente, que cuál es la intención más malévola de todos estos cambios, es que los trabajadores, tanto de la burocracia como del magisterio, jamás se jubilen. O sea, ¿cuál es la pretensión de todo esto? Que quedes ahí, que fallezcas ahí, en las aulas, en el caso del magisterio, y el caso de la burocracia, en las oficinas. ¿Por qué? Porque no te va a convenir, ¿entiendes? No te va a convenir. Vemos los casos patéticos, tristes, Trini, de nuestros compañeros federales. Ahí está. No se quieren jubilar y andan en silla de ruedas y van a trabajar así. Van incapacitados, lo que tú quieras, pero no quieren dejar de percibir. ¿Por qué? Porque con activos ganan mucho más que siendo jubilados. Eso va a ser así. Ese es hacia dónde se nos está dirigiendo con estos cambios que pues ya nos están diciendo. Ahora, la pregunta idónea, Trini, ¿qué se puede hacer, verdad? Sí. Exactamente. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se puede hacer al respecto? Y nosotros tenemos, y no es de ahora, la respuesta que siempre nosotros hemos tenido hacia esos embates por parte del gobierno, ahí está, que nacimos en el año 2014 con la modificación precisamente de la ley de ISSSTECALI. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Eso fue nuestro origen, el defender nuestros derechos, esos 450, pocos, si bien es cierto, que obtuvimos un amparo firme para que no nos afectara con las modificaciones a la ley de ISSSTECALI, en cuanto que aplicaran la ley del 70, que era una ley, o sea, yo no he visto una ley tan próspera como esa, y obtuvimos esos amparos. Nosotros nos pagan jubilación dinámica, todos los bonos al 100%, o sea, no hay nada que nos haya mermado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si hay algún cambio, ya sea lo que nosotros sostenemos como organización, que lo importante es la firma de la gobernadora que transfiere todo, nuestro presupuesto se va a la federación, eso es lo importante, hacia eso nos vamos a proteger. Nosotros, y si no ocurre, qué bueno que no ocurriera, y ellos insisten en hacer modificaciones a la ley ISSSTECALI, pues nos la van a poner más fácil. Nos la van a poner mucho más fácil si quieren hacer una modificación a nosotros dar una modificación, ni una sola coma a la ley de ISSSTECALI. Jamás. No vamos a sostener nada de eso, sino ahí está todavía. Afortunadamente, tenemos el Poder Judicial, aunque ahí ha habido las reformas a la ley, todavía no se ejecuta al 100%. Es decir, hay un proceso de ejecución que todavía tenemos un margen de tiempo de un año, cuando menos un año, porque van a cambiar un 50% de los que están ahorita como jueces, y ya después van a cambiar el otro 50%. Sin embargo, nosotros siempre le apostamos al derecho
a lo que establece la Constitución, a lo que establecen las normas, y el derecho nos favorece. ¿Por qué? Porque ya son derechos adquiridos. Pero eso sí hay que ser bien claros. Quien no invoque, quien no defienda sus derechos adquiridos, no es automático. No es que la Constitución da manazos al legislador, al gobernador o gobernadora. No, nosotros tenemos que invocarlo. Si no, ahí, sí, para el derecho significa que si no acudes a la justicia federal, significa que tú aceptas los cambios. Por eso quiero ser bien enfático, porque hay compañeros que dicen, no, pues la Constitución establece que una ley no puede ser aplicable retroactivamente. Sí, pero la tienes que invocar. No es de que porque la norma lo dice y ella actúa de mutuo propio. No, uno la tiene que invocar. ¿Y cómo se invoca la norma? A través de un instrumento que se llama amparo.